En el momento en que Daniel Mercer subió al avión privado, se percibió cierta familiaridad en la atmósfera, el tipo de lujo sin esfuerzo que acompaña a la riqueza, el tipo de refinamiento tranquilo y discreto que la mayoría de los pasajeros daban por sentado, pero que él había llegado a conocer demasiado bien. Tras haber pasado la última década viajando por el mundo, entrando y saliendo de aeropuertos, salas de juntas y acuerdos comerciales que lo habían convertido en el hombre que era hoy, el aire dentro de la cabina era fresco, ligeramente perfumado con la inconfundible mezcla de cuero fresco, colonia sutil y la limpieza leve y estéril que acompaña a los aviones meticulosamente mantenidos a la perfección. La sección de primera clase, dispuesta en filas espaciosas con asientos anchos y reclinables, que rivalizaban con la comodidad de un hotel de 5 estrellas, todavía estaba medio vacía. Los pasajeros entraban lentamente, algunos ya acomodándose en sus asientos, acomodando sus pertenencias, haciendo pedidos de bebidas con un aire de derecho que solo aquellos acostumbrados al lujo podían lograr sin esfuerzo. Daniel se movía sin urgencia, sin necesidad de llamar la atención, sin los ostentosos signos de riqueza que tantos hombres en su posición llevaban como demanda silenciosa de reconocimiento. No llevaba traje de 3 piezas a medida, ni un Rolex reluciente en la muñeca, ni un maletín de diseño en la mano. Solo un sencillo jersey negro, bien ajustado pero modesto, combinado con unos vaqueros oscuros y un elegante reloj de cuero que, para el ojo inexperto, podría haber sido un accesorio corriente pero que, en realidad, valía más que el salario anual de la mayoría de la gente. Para la mayoría parecía un pasajero más, un hombre de negocios más que se dirigía a su asiento, un hombre más que volaba en primera clase sin pensárselo 2 veces. Pero para la persona equivocada, para alguien cuyo juicio estaba nublado por suposiciones, por prejuicios, por la creencia de que la riqueza solo se veía de cierta manera, parecía fuera de lugar. Cuando llegó a su asiento asignado, ubicado cerca de la ventana con una vista amplia de la pista de aterrizaje, dejó su equipaje de mano a su lado, exhalando lentamente mientras se acomodaba en el lujoso cuero, estirando las piernas ligeramente, dejando que su cuerpo se hundiera en la comodidad del asiento, el tipo de comodidad que viene con el conocimiento de que él pertenecía allí, que este espacio, esta aerolínea, este avión en sí, era algo que era suyo en formas que nadie a su alrededor entendía todavía. Los otros pasajeros le prestaron poca atención, demasiado absortos en sus propias rutinas, demasiado envueltos en sus propios rituales previos al vuelo de hojear sus teléfonos, ajustar sus asientos, murmurar en voz baja a los asistentes de vuelo que rondaban con educada eficiencia, ofreciendo champán y toallas de mano calientes con el tipo de gracia bien entrenada que proviene de años de atender a la élite. Solo cuando se hubo tranquilizado del todo, solo cuando se permitió cerrar los ojos por un breve instante, solo cuando el silencioso zumbido de la cabina empezó a arrullarlo en un raro momento de paz, la voz aguda e inconfundible de una azafata cortó el aire, cortante, profesional, pero con un matiz de silenciosa desaprobación, el tipo de tono que no dejaba lugar a la negociación, ni a la discusión, ni a nada más que a la conformidad. El sonido de sus tacones contra el suelo pulido era preciso, deliberado, el tipo de andar que transmitía autoridad, el tipo de presencia que exigía atención, el tipo de postura que dejaba claro que creía que tenía el control de la situación, antes incluso de haber evaluado de qué se trataba. No hubo vacilación, ninguna pregunta cortés, ninguna verificación de su boleto, ninguna consideración sobre quién podría ser o por qué podría estar allí, solo la inmediata e inquebrantable suposición de que no se suponía que estuviera en ese asiento, que había cometido un error, que de alguna manera había terminado donde no pertenecía, que su presencia en ese espacio, en esa cabina de primera clase, era algo que necesitaba ser corregido antes de que el vuelo pudiera continuar según lo planeado. Ella estaba de pie junto a él ahora, con su uniforme impecable, su cabello rubio recogido en un moño impecable, su postura erguida, el destello de su etiqueta con su nombre reflejando el suave resplandor de las luces de la cabina, las letras grabadas deletreando a Kensington,
Un nombre que no significaba nada para él en ese momento, pero que pronto se convertiría en la encarnación misma de una lección aprendida demasiado tarde. Sin siquiera mirar el billete, sin siquiera confirmarlo, habló. Sus palabras eran frías, firmes, carentes de calidez, el tipo de voz que se había perfeccionado a lo largo de años de hacer cumplir las reglas, a lo largo de años de asegurarse de que la primera clase siguiera siendo exactamente como debía ser, exclusiva, cuidada, ocupada solo por aquellos que se consideraban dignos. No había un «disculpe, señor», ni «puedo revisar su billete», ni «puedo ayudarlo de alguna manera», sino solo una orden directa, una orden no negociable, pronunciada con la certeza de alguien que ya había decidido cómo terminaría esto antes incluso de que comenzara. Necesitaba moverse, estaba en el asiento equivocado. Esto era primera clase. Por un breve instante, Daniel no hizo nada, no dijo nada. Simplemente se quedó donde estaba, con los dedos ligeramente curvados sobre el apoyabrazos, su expresión ilegible, su mente ya analizando la situación, ya comprendiendo exactamente lo que estaba sucediendo, ya decidiendo que no la iba a corregir todavía. Esta no era la primera vez que lo habían subestimado. No era la primera vez que alguien lo miraba y lo juzgaba apresuradamente. No era la primera vez que la gente asumía que era menos de lo que era, simplemente porque no parecía el indicado. Podría haber aclarado todo en ese momento. Podría haber sacado su teléfono, hecho una sola llamada y terminado la conversación en segundos. Podría haber dicho una sola frase que lo hubiera cambiado todo, pero no lo hizo. Porque había algo en la forma en que ella le hablaba, algo en la forma en que lo despedía sin esfuerzo, algo en la forma en que ya había decidido, sin siquiera considerar otra posibilidad, que él no era digno de estar allí, así que la dejó creerlo. La dejó pensar que tenía el control. Él la dejó cometer el error. Porque cuando Kensington se dio cuenta de quién era, cuando comprendió el peso de la decisión que acababa de tomar, cuando comprendió que el hombre al que acababa de pedir que saliera de primera clase no era un simple pasajero, no era un simple hombre de negocios, no era simplemente alguien que se había sentado accidentalmente en el asiento equivocado. Cuando comprendió que Daniel Mercer era el dueño de todo este jet, que era el dueño de la aerolínea, que tenía el poder de decidir quién se quedaba y quién nunca más volvía a poner un pie en uno de sus aviones, ya sería demasiado tarde. Daniel Mercer permaneció sentado, con la postura relajada, la respiración tranquila, la expresión sin revelar nada mientras dejaba que el peso del momento se asentara, dejaba que el silencio se prolongara lo suficiente para que la tensión creciera, dejaba que la azafata que estaba parada frente a él creyera, aunque fuera por unos segundos más, que ella era la que tenía la autoridad aquí, que ella era la que tenía el control, que ella era la que tomaba las decisiones. Kensington, cuyo nombre brillaba en letras nítidas y grabadas en el oro pulido de su placa de identificación, no vaciló, no dudó, no cuestionó la suposición que había hecho tan claramente, ni siquiera consideró la posibilidad de haber calculado mal, porque en su mente sabía exactamente de qué se trataba. Había visto a hombres como él antes, o al menos, eso creía. Hombres que entraban en primera clase sin el billete correcto, hombres que intentaban disfrutar de lujos que no habían pagado, hombres que esperaban salirse con la suya, simplemente porque se sentían con derecho a ellos, y así, sin la menor pausa, sin el menor intento de verificar su suposición, reforzó su orden. Su voz ahora tenía un tono más agudo, su postura firme, sus brazos cruzados sobre el pecho, de una manera que pretendía comunicar un fin, de una manera que pretendía decirle que esta conversación ya había terminado antes de que siquiera hubiera comenzado. Él había estado en el asiento equivocado y ahora se movería, así de simple. Daniel exhaló lentamente, sus dedos tamborileando distraídamente contra el apoyabrazos. Su expresión no delataba nada mientras observaba la confianza en su postura, la arrogancia silenciosa en la forma en que se comportaba, la absoluta certeza con la que lo había despedido. No se sintió ofendido, no de la manera en que la mayoría de la gente podría haberlo estado, no de la manera en que un hombre de menor categoría podría haberse levantado de inmediato para discutir, para exigir una disculpa, para demostrar que ella estaba equivocada en un instante.
Porque esto ya no se trataba de un asiento, se trataba del hecho de que ella nunca había considerado la posibilidad de que él perteneciera a ese lugar. Ella no le había pedido ver su boleto, no había revisado la lista de pasajeros, no se había tomado un solo momento para verificar antes de decidir que él estaba equivocado y ella tenía razón, y ahora, ella estaba allí de pie, esperando que él se moviera, esperando que él se pusiera de pie, esperando que él aceptara su juicio sin cuestionarlo, y él no iba a darle esa satisfacción. En cambio, se inclinó hacia atrás apenas un poco, su postura aún serena, aún despreocupada, aún con la misma confianza tranquila que siempre había desconcertado a las personas que prosperaban con el control, y por primera vez desde que esta interacción había comenzado, dejó que el más mínimo rastro de diversión parpadeara detrás de sus ojos, no lo suficiente para ser obvio, no lo suficiente para ser irrespetuoso, pero lo suficiente para hacerle darse cuenta de que algo estaba mal, que algo no cuadraba, que algo en este momento no estaba yendo como ella esperaba. Pero no estaba dispuesta a dar marcha atrás. Todavía no, su paciencia se estaba agotando. Sus labios se apretaron en una línea apretada. Su peso se desplazó ligeramente de un pie al otro. Habló de nuevo, su voz ahora incluso más firme, su tono con la frustración tranquila de alguien que estaba acostumbrado a ser escuchado, acostumbrado a ser obedecido, acostumbrado a que los pasajeros obedecieran sin discutir. Daniel la dejó hablar, la dejó terminar, la dejó profundizar en el error que estaba cometiendo, la dejó aferrarse a la ilusión del control solo unos segundos más, y entonces, con el tipo de movimiento lento y deliberado que solo surge de la absoluta certeza, del absoluto poder, metió la mano en el bolsillo, sacó el teléfono, desbloqueó la pantalla con un solo movimiento, y sin decir una sola palabra, sin un solo cambio en su expresión tranquila e ilegible, escribió un breve mensaje y presionó enviar. En el momento en que se entregó el mensaje, el cambio de poder ya estaba en marcha. Porque lo que Kensington aún no sabía, lo que no tenía forma de darse cuenta, era que acababa de cometer el peor error de su carrera. Porque Daniel Mercer no solo había enviado un mensaje al servicio de atención al cliente, no solo había presentado una queja, le había enviado un mensaje de texto directamente al capitán de este avión, y en cuestión de segundos, todo el equilibrio de control en este avión, en esta aerolínea, en este mismo momento sobre el que ella creía tener plena autoridad, cambiaría de una manera que nunca antes había experimentado. Porque Daniel Mercer no era solo otro pasajero. Daniel Mercer era dueño de toda la aerolínea. Y cuando Kensington se dio cuenta de a quién había intentado echar de la primera clase, ya sería demasiado tarde. La cabina de primera clase, que momentos antes había sido un espacio de indulgencia silenciosa, donde los pasajeros se reclinaban en sus amplios asientos de cuero, bebiendo champán y fingiendo no ser conscientes de la interacción que se estaba desarrollando, ahora se sentía más pesada, más cargada, más expectante, como si todos los que estaban dentro se hubieran dado cuenta inconscientemente de que algo estaba a punto de suceder, aunque ninguno de ellos supiera exactamente qué. Daniel Mercer permaneció inmóvil, su expresión ilegible, su postura de tranquilidad tranquila, sus dedos golpeando suavemente contra el apoyabrazos, su teléfono descansando boca abajo en la pequeña mesa a su lado. El mensaje que había enviado ya estaba llegando a la cabina. Ya lo estaba leyendo la única persona en este avión que tenía la verdadera autoridad para decidir qué sucedía a continuación. Frente a él, Kensington permanecía inmóvil, con los hombros rectos, los labios fruncidos, los brazos cruzados sobre el pecho. Su pulida etiqueta con su nombre brillaba bajo la suave iluminación de la cabina. Las letras doradas contrastaban marcadamente con la impecable tela azul marino de su uniforme. Su postura era de absoluta certeza. Certeza de que tenía razón. Certeza de que había manejado esto adecuadamente. Certeza de que cualquier pequeña resistencia que este hombre le estuviera ofreciendo terminaría de la misma manera que siempre lo hacía, con sumisión, con una retirada silenciosa, con el reconocimiento de que ella era la que estaba al mando aquí. Todavía no se había dado cuenta de que el equilibrio de poder ya había cambiado.
de que las reglas que creía que estaba haciendo cumplir ya no estaban bajo su control, de que se había alejado tanto de su ámbito que no había forma de recuperarse. Y entonces, justo cuando abrió la boca para repetir su demanda, justo cuando se preparaba para dar su advertencia final, justo cuando cambiaba el peso de su cuerpo esperando que el pasajero finalmente se pusiera de pie, sonó el intercomunicador en la parte delantera de la cabina. El sonido era agudo, cortando el silencioso zumbido del avión como una cuchilla, destrozando cualquier ilusión de control que todavía creía tener, atrayendo la atención de cada uno de los pasajeros que estaban al alcance del oído. Sus ojos se dirigieron hacia la parte delantera del avión con una curiosidad apenas disimulada. Sus susurros ahora más directos, más conocedores, más intrigados. Kensington dudó solo por una fracción de segundo, pero la vacilación por sí sola fue suficiente para revelar lo que aún no se había dado cuenta, que ya no tenía el control de esta situación. Se dio la vuelta rápidamente. Sus movimientos repentinamente más bruscos, sus pasos enérgicos mientras caminaba hacia el teléfono. La confianza en su postura vaciló apenas cuando tomó el auricular, apretándolo contra su oído con un profesionalismo forzado, su voz entrecortada pero serena mientras se identificaba, esperando, rezando, que esto no fuera más que una llamada de rutina, que fuera el problema que la había provocado fuera algo fácil de ignorar. Pero entonces, se quedó paralizada. Porque la voz al otro lado de la línea no era lo que había esperado. No era otra azafata, no era una petición rutinaria de la tripulación, no era algo que pudiera ignorarse o dejarse de lado o anularse con su propia autoridad. La voz al otro lado era la del capitán, y las palabras que siguieron fueron el principio del fin. Los pasajeros no podían oír lo que se decía, pero lo veían. Vieron cómo se tensaba su postura, cómo apretaba el teléfono con demasiada fuerza, cómo su expresión segura se alteró, solo por un segundo, lo suficiente para que todos los que la observaban se dieran cuenta de que algo estaba sucediendo, algo importante, algo que había cambiado instantáneamente el rumbo de la conversación, algo que la estaba poniendo nerviosa de una manera que no había estado hasta momentos antes. Daniel Mercer no se movió, no reaccionó, no reconoció la forma en que su lenguaje corporal estaba cambiando ante sus propios ojos. Simplemente esperó. Esperó con la misma confianza tranquila. Esperó con la certeza de un hombre que había visto cómo se desarrollaba todo esto antes, que sabía cómo terminaría, que sabía que ya no se trataba de que él demostrara nada, porque nunca lo había necesitado. Porque para cuando Kensington colgara el teléfono, ella ya no necesitaría una explicación. Ya lo sabría. Y así, en un solo momento, en un solo intercambio, en una sola decisión que se había tomado muy por encima de su nivel salarial, todo lo que creía entender sobre este vuelo, sobre esta cabina, sobre quién estaba al mando aquí, había sido reescrito completa e irrevocablemente. La cabina de primera clase, que había estado llena hasta hace unos minutos con los tranquilos murmullos de una conversación educada, y la indulgencia despreocupada de los pasajeros acostumbrados al lujo, ahora tenía un tipo de silencio diferente. El tipo que estaba cargado de anticipación, con la conciencia tácita de que algo acababa de cambiar, de que la dinámica dentro de este avión ya no era la que había sido cuando comenzó el proceso de embarque. Los dedos de Kensington temblaron levemente mientras bajaba el intercomunicador a su lugar, con la mandíbula tensa, la postura rígida, el peso de las palabras del capitán todavía calando en sus huesos, todavía deshaciendo la confianza que había tenido sin esfuerzo cuando se acercó por primera vez a Daniel Mercer, cuando le había hablado con la seguridad de la autoridad, cuando había creído, sin la menor sombra de duda, que tenía el control de esta situación, que tenía el poder de sacarlo de primera clase sin cuestionamientos, sin vacilaciones, sin darse cuenta de lo que acababa de hacer. Se dio la vuelta lentamente, moviéndose solo por instinto. Su mente se aceleró para procesar lo que acababa de quedar devastadoramente claro para ella. Sus pasos ahora más lentos, más deliberados, carentes de la misma eficiencia aguda y cortante que había mostrado cuando lo enfrentó por primera vez, cuando había asumido que él no pertenecía allí,
Cuando había asumido que podía dictar su lugar en este avión, cuando había asumido que él no era diferente del puñado de pasajeros con los que había tratado en el pasado, los que intentaron colarse en primera clase, los que discutieron pero finalmente se echaron atrás, los que no importaban en el gran esquema de las cosas. Pero Daniel Mercer no era uno de esos hombres. Porque Daniel Mercer era el hombre que firmaba los cheques de pago de cada uno de los empleados que trabajaban en este vuelo. Y ahora, cuando la realidad de esa verdad se instaló, cuando las consecuencias de lo que había hecho comenzaron a desplegarse en su mente, cuando el peso de su error irreversible se instaló en su pecho como un peso de plomo, supo que acababa de arruinarlo todo. Los pasajeros la observaban ahora. Sus ojos saltaban entre su postura rígida y el hombre que seguía sentado cómodamente en su silla, el hombre que no había alzado la voz, que no había discutido, que no había luchado contra sus órdenes porque nunca había tenido que hacerlo, porque había sabido, desde el principio, que ese momento llegaría, que ella pronto se daría cuenta exactamente con quién había hablado, exactamente a quién había ordenado que se fuera, exactamente a quién había faltado al respeto sin pensarlo dos veces. Su respiración era irregular ahora, tenía la garganta seca. Su mente luchaba por encontrar una manera de recuperarse, una manera de arreglar lo que ya se había decidido por ella, una manera de deshacer el daño que ya se había sellado en el momento en que levantó el teléfono y escuchó la voz del capitán al otro lado. Ella se detuvo frente a él, allí de pie como un soldado que espera su castigo. Su expresión ya no transmitía la certeza de la autoridad, ya no exudaba la confianza incuestionable que había mostrado cuando exigió por primera vez que se fuera, ya no ocultaba el miedo absoluto que ahora había tomado su lugar, el tipo de miedo que no provenía del riesgo de una mala queja de un cliente, ni de la vergüenza de estar equivocada, sino de la asfixiante comprensión de que esto no era solo un error. Este era el final de su carrera. Daniel Mercer permaneció exactamente donde estaba, su postura inalterada, sus manos descansando ligeramente sobre los apoyabrazos, su expresión ilegible, su presencia cargando un peso inquebrantable que hizo que su estómago se retorciera con el tipo de temor que no podía deshacerse con una simple disculpa, con una simple corrección, con un simple «Lo siento, señor, no me di cuenta», porque darse cuenta demasiado tarde no borraba lo que ya se había hecho, porque no solo había faltado el respeto a un pasajero, sino al hombre que tenía el poder de decidir si alguna vez volvería a trabajar en la industria aérea. Y ahora, allí de pie, sabiendo que todos los pasajeros esperaban su siguiente movimiento, que sus colegas ya intercambiaban miradas inquietas, que el propio capitán estaba observando todo esto desde la cabina, se tragó el nudo de pánico que se le formaba en la garganta, e hizo lo único que podía hacer: prepararse para afrontar el ajuste de cuentas que ya estaba en marcha, y que ya no podía hacer nada para detenerlo. La cabina de primera clase, que alguna vez había sido un espacio de indulgencia tranquila, donde los pasajeros se reclinaban con lujo e ignoraban el mundo que los rodeaba, ahora se había transformado en algo completamente distinto. Un escenario donde cada par de ojos, cada susurro apenas disimulado, cada cambio sutil de postura de los que observaban llevaba el peso de la anticipación, la curiosidad, el juicio. A Kensington, que había cimentado su carrera sobre el control, la profesionalidad y la confianza inquebrantable que le proporcionaba saber que estaba al mando, ahora se quedó paralizada en el sitio, con la compostura desmoronándose a cada segundo, su pulido exterior resquebrajándose ante la aplastante realidad del error que había cometido, del error que se había negado a reconocer hasta que fue demasiado tarde. Daniel Mercer no se había movido, no había hablado, ni siquiera se había movido en su asiento, porque no tenía por qué hacerlo. Su silencio no era sumisión, no era vacilación, no era incertidumbre. Era poder, era el tipo de autoridad que no necesitaba anunciarse, el tipo de poder que no necesitaba alzar la voz para hacerse sentir, el tipo de control que permitía a los demás cavar sus propias tumbas sin interferencias. Y A. Kensington había cavado la suya lo suficientemente profunda como para enterrar toda su carrera. Su respiración era irregular, sus dedos temblaban a los costados, su garganta se secó mientras se obligaba a enderezarse,
Se obligaba a hacer retroceder la ola de pánico que crecía dentro de su pecho, se obligaba a corregir lo que ya estaba escrito en piedra. Con deliberada lentitud, dio un paso hacia adelante. Sus zapatos lustrados en silencio contra la suave alfombra, sus manos entrelazadas con fuerza frente a ella, un intento desesperado por mantener la profesionalidad, por aferrarse a la dignidad que le quedaba mientras finalmente hablaba. Su voz, una vez aguda, una vez autoritaria, una vez llena de la certeza del control absoluto, ahora vacilaba, la autoridad cuidadosamente ensayada reemplazada por algo mucho más frágil, la cortesía forzada de alguien que sabía que ella ya había perdido. Señor Mercer, dijo, y por primera vez, usó su nombre. Ya no se dirigía a él como un pasajero sin nombre, ya no lo desestimaba como alguien por debajo de su autoridad, sino como el hombre cuya palabra ahora determinaba si ella tendría un futuro en esta industria o no. Yo, me disculpo sinceramente por el malentendido. Yo, tragó saliva, luchando, tambaleándose, ahogándose bajo el peso de las miradas que la presionaban desde todas las direcciones, la espera, la expectativa de su humillación. No me di cuenta, pero Daniel Mercer, cuya paciencia se había agotado en el momento en que ella había asumido que él no era nada, no tenía ningún interés en escuchar excusas. Con el tipo de movimiento lento y deliberado que solo un hombre con el control absoluto podía lograr, finalmente se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas, y dejó que su mirada se levantara para encontrarse con la de ella. Su expresión era ilegible, su voz serena, uniforme, sin piedad, y controlada mientras hablaba por primera vez desde que había comenzado toda esta terrible experiencia. ¿No te diste cuenta?, repitió. Su tono carecía de ira, carecía de irritación, carecía de cualquier cosa excepto una indiferencia mesurada. El tipo de indiferencia que le helaba la sangre, porque la ira se podía desactivar, la frustración se podía calmar, pero la indiferencia significaba que ya lo había perdido. Y sin embargo, no revisaste el manifiesto. No verificaste mi boleto, ni siquiera preguntaste mi nombre antes de asumir que no pertenecía aquí. A Kensington se le quedó la respiración atrapada en la garganta. La realidad de sus palabras la golpeó como un puñetazo, porque no tenía defensa, porque él tenía razón, porque había cometido todos los errores posibles, y ahora, con esos errores expuestos ante ella como un veredicto leído en un tribunal, podía sentir la irrevocabilidad de ese momento envolviéndola como una soga. Daniel no levantó la voz. No exigió una disculpa. No necesitaba hacerlo, porque cuando finalmente se reclinó en su asiento, cuando finalmente exhaló de esa manera lenta y deliberada que sugería que había terminado con ella, cuando finalmente dejó que su mirada se alejara de ella como si no fuera más que una breve molestia en su día, supo. Había terminado. Y entonces, como si el universo mismo hubiera sellado su destino, el intercomunicador volvió a crujir, y la voz del capitán, firme y profesional, resonó en la cabina para que la oyera cada pasajero, en cada miembro de la tripulación, cada persona que había estado observando cómo se desarrollaba todo. Señorita Kensington, por favor, preséntese en la cabina de mando inmediatamente. Las palabras eran una sentencia de muerte, porque no había ninguna razón para que el capitán llamara a una azafata antes del despegue, a menos que la estuvieran sacando del vuelo. Una fuerte inhalación vino de algún lugar de la cabina. Un murmullo de comprensión se extendió entre los pasajeros. El peso del juicio, del espectáculo, de su caída pública se estrelló contra ella como una ola de la que no podía escapar. Ahora no tenía elección. Con movimientos lentos y mecánicos, se dio la vuelta. Su paso antes seguro ahora reducido al andar de una mujer que lo había perdido todo, la mujer que alguna vez había creído que gobernaba esta cabina de primera clase, ahora reducida a nada más que un cuento con moraleja. Una lección aprendida demasiado tarde. Daniel Mercer no la vio irse, porque no valía la pena mirarla, porque su destino ya había sido decidido en el momento en que ella le dijo que no pertenecía a ese lugar, porque en el mundo del poder, la subestimación era el mayor error de todos, y ella acababa de aprender esa lección de la manera más brutal posible.